Bien, hoy es sábado agropecuario, siempre tenemos algunos comentarios antes y tenemos a Ramón Santos, que nos estaba hablando de edad biológica. Él tiene mucha suerte porque es jovencito. Mañana él cumple 15 años y su esposa 16 el lunes. Bien. Ramón, mira, 14, será 14. por cierto que hoy aparecen dos informaciones que tienen que ver con la salud. Y yo te quería poner, de esos ejemplos que tú y yo ponemos a veces aquí, raro, dice que los neumólogos están alarmados por los casos de COVID. Este gobierno, nosotros hemos dicho que no había en la historia nuestra un gobierno que haya tomado el poder en condiciones tan adversas. Porque cuando hay problemas de salud, se altera todo, pero cuando es una pandemia, pues se altera todo mucho. La economía, la educación, todas esas cosas. Pero resulta que toma el poder en medio de la pandemia y todavía hoy están advirtiendo sobre casos que están alarmando, es decir, el coronavirus no ha terminado aquí en República Dominicana. Y hace una semana se están reportando muchos casos que no es ya la gripe que se convirtió en el coronavirus, sino con síntomas que están alarmando a los neumólogos. Y aparece otra cosa en la prensa, y es que en la inauguración de una promoción de cadetes en Estados Unidos, el presidente asistió y con un saquito de arena tropezó y se cayó. Y la prensa dice, el problema del presidente de los Estados Unidos en las elecciones va a ser la edad. Y si por un lado hay un brote de enfermedad, por otro lado tenemos que la mayoría de los presidentes de los estadistas son hombres viejos. Él va a pelear con Trump, que tiene 77, mientras la mayoría de los viejos son eliminados por la edad. Y yo creo que la salud y la edad caminan juntos y que no es verdad que eso es mental. Yo tengo un ejemplo, Ramón, de que la vida y la salud es como los carros. Tú compras un carro nuevecito y no te da problema. Cuando nace uno, muchacho, bien todo. Entonces, cuando tú estás nuevo, cuando el carro es nuevo, tú coges el manual de instrucciones y al año tú comienzas a tener la batería, después las gomas, pero mientras tanto mantenimiento, aire a las gomas, cambio de aceite, y así mismo es uno. Pero cuando los tiempos avanzan, luego de los 100.000 kilómetros, entonces comienzan los problemas de las piezas, de la pintura, a veces un desabolladito hay que sacárselo, ¿verdad? Te le dan un choquecito, el combustible, después hay que anillarlo. Esos son problemas. Pero llega un momento en que no da más, como nos pasa a nosotros. Tú tienes un momento en que tú puedes tener una calidad de vida, un buen mantenimiento, pero llega un momento en que ya. ¿Cuál es esa edad? Dicen por ahí que el hombre está diseñado para entre 120 y 150 años, así es que se va a llegar si se... Pero como se cometen tantos errores por desconocimiento, pues comenzamos, te voy a decir, cuando nosotros teníamos 20 años, el promedio de vida era 54 años. La mitad de lo que hoy es. Y comenzaron los avances. Pero hay algo que retranca eso, que es que
está ocurriendo que la ciencia, los conocimientos y la prevención hace que tú vivas más. Pero por otro lado están los gobiernos, los planificadores y la compañía de seguros que no le interesa que tú vivas mucho. Entonces, eso es lo que hace que no se haya llegado. Cuando tú oyes eso de que medicamentos de alto costo, fíjate que lo excluyen de los seguros, por razones económicas, pero lo excluyen. Porque yo digo, ¿por qué no lo hacemos al revés? Que los seguros solamente cubran la de alto costo y tú las consultas, las gripes, los partículas, todas esas cosas, tú las pagues. No, ellos te pagan lo poco, lo mucho tienes que cubrirlo tú. Porque yo digo, es muy sencillo. Si yo tengo un niño con diarrea, lo llevo al médico y le doy los cuartos al médico. No. Ellos te pagan la consulta del niño, te pagan el antidiarreico, te pagan a veces, si no es muy larga, la hipertensión. Pero cuando es de alto costo, ¿no? Entonces, ¿qué le interesa a los grandes países? Un control poblacional. Entonces hacen que mientras los ricos invierten en tener mejor salud para vivir más, cuando inventan cosas, entonces lo aprovechan los pobres, ¿verdad? Sí, claro. Lo aprovechan. Entonces hay esa contradicción. Mientras tanto, usted tiene que ser su propio médico. Cuídese. No le haga caso a muchas cosas, porque a veces vienen los problemas de lo que planean los grandes gobernantes de la tierra. Ahora mismo, ese titular del listín, neumólogos alarmados por casos de COVID. Mira, ese tema, tú y yo sabemos que le costó al gobierno mucho cuarto a los hospitales, porque la gente no fueron a clínicas privadas. Hasta los médicos abrieron gas de las clínicas. Y hay una confusión muy generalizada. Ahora hay una cantidad, aquí en el país, eso lo sabe uno por los parientes y los cercanos, hay una cantidad de gente que tiene virus, de estos rotavirus, y hay mucha gripe, hay gripe y hay mucho virus, y la gente también está confundido con que la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID ya no es una pandemia. La gente cree que es que el COVID terminó. Es una confusión que tiene la gente. Alguien me decía, pero ¿y no habían decidido que ya eso no era ya esa pandemia había pasado? Digo, no han decidido que la pandemia no ha pasado. Han decidido que no es una pandemia. Pero de que existe todavía existe. Pero aquí hay más gripe y más virus que otra cosa. Bien, nosotros tenemos hoy un invitado especial, que es el presidente Hipólito Mejía, y quisiéramos terminar estos comentarios diciéndole que ayer regresó de Guyana el presidente de la República, que estaba con una romería de empresarios. Fue interesante porque nos recordó el viaje de Danilo Medina a China, que se llevó esos mismos empresarios que están en todos los viajes, en todos los gobiernos, ¿verdad? Porque es así, Ramón. Sí, así es. Sí, a ellos que le responde. Esos empresarios son de todos los gobiernos, ¿verdad? Sí. Pero con el tema de Guyana, que acaba de cerrar, pues encontró petróleo, gas natural, tiene un territorio grande. Yo lo único que quisiera es que quién convence a Guyana de que le tenemos la mano de obra gratis. Una vez el presidente Mejía, nosotros teníamos el ingenio Montellano, y me dijo, carajo, si yo hubiera sabido que tú estabas interesado de verdad en eso, yo te tenía las tierras de Manzanillo, y además tenía unos empleados de 8 a 12 y de 2 a 6 que iban a comer a su casa y venían.
¿Sabe quién? Los haitianos. Los haitianos. Cruzaban ahí de un pronto. Oh, pero seguro estaban ahí mismo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer nosotros con Guyana, mandarle la mano de obra gratis. Realmente, la romería que se hizo a China, que le costó el cargo a Danilo, Danilo no fue por corrupción que lo sacaron, fue por la alfombra roja esa, que se fue con esos mismos empresarios. Ayer el presidente regresó con todos los empresarios dominicanos que fueron a ver algo que le falta a ellos, que ellos no tenían, ellos lo cogió de sorpresa el desarrollo y no tienen los empresarios. Así es que eso es importante y vamos a ver si nos ponen el gas y el petróleo más barato, ¿verdad? Sí. También quiero decir que ayer condenaron a cadena perpetua al autor intelectual del que mató al presidente haitiano. Pero ya están negociando, porque es apellido Yahar, de esos turcos que tenemos en Haití. ¿Tú sabes de quién es primo? Del ministro de la presidencia de Juan Bosch. Juan Bosch tuvo un ministro de la presidencia apellido Yahar, y esa gente son de los riquitos de Haití. Y lo acusaron de eso, de ser autor intelectual. Ojalá que él ahora cuente por qué actuó en esa dirección. Bien, señores, vamos pues a hacer una pausa porque llegó nuestro invitado.